Que preste atención por un momento nuevamente ese versículo 13. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios. Pues la generosidad de ustedes tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. ¿Por qué damos? Por una simple razón. Porque somos creyentes. Y el mero hecho de ser creyente, el mero hecho de dar, manifiesta nuestra fe. Porque el dar es un mandato bíblico que recorre todas las escrituras. Usted se encuentra a Jesús contando la historia del buen samaritano, de un samaritano que ve a un hombre tirado en la calle y está dispuesto a entregar lo que tiene para que este hombre pueda recibir sanidad. Lo lleva a un lugar y paga por adelantado y le dice, y si gasta de más, yo lo pago. Habla de una viuda pobre que da allí en el templo. Jesús habla de da y se os dará. Cuando usted encuentra los proverbios, dice Proverbios 19:17, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. El Salmo 41:1 dice, qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando estén en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prosperará en la tierra y los rescatará de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Dios tiene misericordia de aquellos que tienen misericordia, y alguien misericordioso es alguien que es dadivoso, porque el Dios en que creemos es un Dios dadivoso, es el Dios que da la semilla para sembrar, es el Dios que da el pan, es el Dios que da el sustento. Y si lo quiere ver en su mayor plenitud, piense en el versículo, posiblemente en el más famoso de la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted vea la Escritura, es siempre Dios bendice. Nos bendice de muchas maneras, justos e injustos, pero hay una forma en que Dios se manifiesta de forma especial a sus hijos. Dice, no los dejaré solos, les voy a dar el Espíritu Santo. Y habla acerca de que los demás se preocupan por eso, por aquello otro, pero ustedes busquen el reino porque ustedes son importantes para el Señor. Constantemente el Señor está dando. Tanto así que dice que Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Entonces, cuando reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que mucho que hemos recibido, es fácil responder, es fácil dar, porque al fin y al cabo el creyente es llamado para imitar a Dios. ¿Sabía usted eso? Claro, no lo imitamos en su poderío sobrenatural, sino en su carácter, en un Dios compasivo, misericordioso, en un Dios dadivoso. Entonces Dios nos invita a que nosotros manifestemos esa parte del carácter de Dios hacia los demás. Eso es lo que hace, lo que obra Dios constantemente está haciendo. Tanto así que Pablo, para estimular a los corintios, como cuando a uno lo comparan, es muy maluco que a uno lo comparen, pero Pablo hizo eso. Pablo dice, como quien dice, hey muchachos, recuerden que ustedes quedaron en hacer una colecta, en llevar una bendición allá a Jerusalén, porque miren a los de Macedonia. Miren a los de Tesalonicenses, de allá, de Tesalónica, allá. Estas iglesias están siendo probadas con mucha aflicción y además son muy pobres, pero a la vez rebosan en abundancia de alegría, la cual se desborda en gran generosidad. Pues puedo dar fe que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia,
nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda de los creyentes de Jerusalén. E incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor, tal como Dios quería. Y pone, por ejemplo, una iglesia con necesidad, con luchas, con batallas, pero que sentía como un privilegio poder honrar al pueblo de Dios que en ese momento estaba en necesidad. No importa el extracto social del que seamos, no importa si estamos en un extracto 5, 0, 1 o 2, el creyente siempre tiene algo para dar. Y cuando el creyente entiende eso que tiene, que puede dar, cuando el creyente entiende que Dios te da para bendecir, entonces puede ver la mano de Dios obrando en cada área de sus vidas, porque se está alineando con el deseo de Dios, con el anhelo de Dios, porque estamos manifestando de que, hey, Señor, confiamos en ti, tú eres nuestro Dios, tú has sido nuestro sustento y de lo que tú nos das, damos. Y si usted quiere hacer una investigación, creo que no se va a poner en esas, pero si quiere la hace. Que las iglesias que muestran un evangelio vivo y que son más dinámicas, que muestran la obra de Dios, que muestran a un Dios vivo, son las iglesias que tienen este sentir. Que están pensando no solamente en ellos mismos, sino que están pensando en hey, tu obra, Señor. Hey, aquel hermano que tiene necesidad. Hey, aquel hermano que tomó la decisión de obedecerte y partió hacia otro lugar. Eso es una marca de una iglesia viva de Dios. Ahora bien, cuando damos porque hay necesidad. Y a veces la necesidad es fácil identificarla, pero a veces la necesidad no es tan fácil identificarla. Cuando vemos lo que estaba pasando allí, había una necesidad obvia, había un pueblo en Jerusalén pasando hambre. Es obvia la necesidad. Necesitan recursos económicos, recursos físicos, necesitan del arroz, necesitan del trigo, necesitan qué tomar, necesitan esto y necesitan aquello. Y llama la atención cómo esta iglesia tenía identidad de iglesia. Cómo las iglesias en aquel tiempo tenían identidad de iglesia. O sea, ellos no eran un cabo suelto por ahí, sino que como cuerpo allí, una iglesia en esta ciudad, una iglesia, y cada uno de ellos se identificaba con su propia iglesia de su ciudad, pero al mismo tiempo se identificaban con los creyentes que habían en otras partes. Porque para nosotros poder ejercer este ministerio como iglesia, tenemos que identificarnos como iglesia, porque si no, es muy difícil. Yo sé que Dios dice, el Señor habla de que el sol hace salir el sol sobre justos e injustos, y hay que bendecir a creyentes y no creyentes. Sin embargo, el Señor hace un gran énfasis en que como creyentes debemos de pensar primeramente en los de la familia de la fe. O así lo dice cuando le escribe a los Gálatas: así que no nos cansemos de hacerle el bien a su debido tiempo. Cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Jesús da un gran ejemplo cuando dice: cualquiera que le da un vaso de agua a uno de estos pequeños que creen en mí, recibirá su recompensa. Y entonces usted ve la gran diferencia entre cuando usted honra a alguien que teme a Dios, cuando usted se preocupa por un hombre o una mujer que son temerosos de Dios, amantes de Dios y que están pasando por luchas y necesidades.
Cuando a usted le preocupa los intereses de Dios, entonces está haciendo que Dios ponga su mirada sobre usted. Por eso, repito, para mí es muy difícil cuando alguien me dice, yo soy cristiano, pero no me congrego en una iglesia, no creo en las iglesias. Para mí es muy difícil creer en su fe. Porque quien no se identifica, porque identificarse con Cristo es identificarse con su cuerpo. Porque si no nos identificamos con su cuerpo, ¿cómo va a poner usted en práctica una palabra como esta? Ahora bien, ¿y cuál es la necesidad de los demás? Somos llamados a bendecir, claro, somos llamados a bendecir en especial a la familia de la fe, pero no solamente a la familia de la fe, sino que somos, dice la Escritura, la sal, la luz. Somos llamados a dar, a bendecir a todos los demás. Y uno ve tanta necesidad. Vemos personas mendigando con niños. Vemos cómo se paran allí en la regional esperando a que pase un carro a descargar un regalo. Vemos que la gente cristiana o no, en estos tiempos, y nuestra cultura es una cultura dadivosa de por sí. Nuestra cultura paisa. Mi abuelo, si llegaba alguien a la casa, si fuera el que le leyera los servicios, no almorzaba si la otra persona no almorzaba con él. Estaba ese sentir de compartir. Pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera necesidad de la gente? Y hay veces que la necesidad no es tan obvia como parece. Dar un regalo, uno se siente bien dándole un regalo a un niño. ¿Y luego qué? Sabemos que es muy difícil juzgar, pero no sabemos si alguien sale con un niño porque no tiene con quién dejarlo en casa, o porque andar con un niño mueve el corazón de los demás para recibir. Y es bien conocido que en Medellín se alquilan niños para pedir. Así que a veces la necesidad no es tan obvia como nosotros creemos. Jesús veía a la gente y tenía compasión porque llevaban días allí escuchando a Jesús, disfrutando de la presencia de Jesús, y Jesús sentía compasión porque pasaban tiempo sin comer. Y Jesús multiplicaba los panes y multiplicaba los peces. Y la gente, claro, cuando uno le dan pan y pez gratis, una maravilla. Y la gente lo seguía, las multitudes lo seguían por toda parte. Pero en un momento Jesús les dice, ustedes me siguen porque les di pan. Pero no trabajen por la comida que perece, sino que trabajen por la comida que permanece. Lo que él dice Jesús, ustedes están viendo la necesidad que parece obvia, pero no han entendido que tienen una necesidad mayor, y es la necesidad que yo he venido a suplirle a sus vidas. Ustedes necesitan palabras de vida eterna, ustedes necesitan reconciliarse con el Señor, ustedes necesitan la vida que yo doy. Todo el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, entre lo cristiano y lo social hay una gran lucha, hay una gran batalla. ¿Qué es más importante? ¿Compartir el evangelio o hacer trabajo social? Ha habido un gran conflicto en ello. Entonces, es obvio que lo social es más visible. Si hay una iglesia que no se ve mucho en lo social, pero cumple su labor, está llevando el evangelio, comparte el evangelio aquí, comparte el evangelio allá, no hace muchas obras sociales, como dar un mercado, como ayudar en una necesidad de la comunidad o algo así, la gente la mirará y dice,
No, es mejor aquella fundación. Me parece que hace más la fundación X o la fundación Y. Me parece que es más formidable lo que hace, no sé, Teletón o lo que hace fulanito, peranito. Pero supongamos que es una iglesia muy social y hace trabajos y va y llevamos alimento al que lo necesita y vestimos al que no tiene vestido, pero no compartimos el evangelio. Entonces la gente dirá: ¡wow! ¡Qué iglesia! ¡Cree! ¡Qué iglesia lo que hace! ¡Magnífica! Pero la gente no se da cuenta de que de nada sirve que la gente tenga el estómago lleno si se va al infierno. Ya dicen, no logramos entender ese punto tan importante. El evangelio va por encima de lo social. Y es lógico que si alguien vive el evangelio, que una iglesia vive el evangelio, ha de manifestar su misericordia y su compasión hacia el prójimo. Ha de demostrar lo social, aunque muchas veces no como la gente lo quiere ver. Pero un hombre, un joven que es transformado por el evangelio, transforma su entorno, afecta. No hay nada como el evangelio, no hay psicología, no hay psiquiatría, no hay ningún trabajo que transforme tanto a una persona en la cárcel, en la escuela, en la universidad, como lo que hace el poder del evangelio. Y cuando la gente ve esos cambios, dice: wow. Yo me mantenía en una esquina y era el muchacho de la esquina que madrugaba en una esquina y terminaba tarde en una esquina. Y cuando empecé a buscar del Señor, uno de mis amigos dijo: ¿dónde estás yendo? Yo ni siquiera sabía evangelizar, pero él simplemente me preguntó: ¿dónde estás yendo? Y arrancó conmigo. Y hasta el día de hoy busca del Señor. Yo creo que si usted tiene un evangelio vivo en su corazón, usted está impactando a alguien. Pero podemos impactar más, porque si usted tiene de Dios, usted tiene el poder para dar mucho más. Y si usted no tiene de Dios, si usted no tiene a Cristo, Dios tiene mucho para darle. Mucho para darle. Porque Él ha dicho que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Y que bendice con toda bendición en los lugares celestiales. Una senadora que se comporta como enemiga de la iglesia estaba muy ofendida porque no le aceptaron su proyecto de poner impuestos a las iglesias. Y entonces hacía unas sátiras y comentarios, y entre ellas decía que diezmen para que el pastor compre su camioneta. Y me parece una palabra, una acción hipócrita. Porque si alguien necesita de benefactores, son los políticos, quien respalde sus campañas, quien meta dinero allí para que ellos puedan hacer una campaña y para que ellos puedan tener un lugar en el Senado y tener un buen sueldo y tener una buena camioneta con escoltas. Y muchos de esos políticos no trabajan en pro del servicio de un ministerio para servir a sus comunidades, sino trabajan en pro de su propia carrera y usan al pueblo para suplir sus deseos, su necesidad de gloria. No tienen un espíritu de servidores. Y Jesús lo dijo claramente: los poderosos de esta tierra buscan quien les sirva, los reyes, los gobernantes. Pero no así ustedes, sino que el mayor, el que quiera ser grande, debe tomar forma de siervo. Y es normal que la gente de afuera nos difamen. Siempre lo han hecho. Y a veces es verdad que muchos, en nombre del evangelio, han hecho del evangelio un comercio. Han buscado su propio beneficio a través del evangelio. Pero eso no es algo nuevo. Desde el principio el Señor lo escribió
Pablo escribe que muchos predican el evangelio por ganancia personal, pero otros lo predican de corazón. No es algo nuevo. No es raro que la gente difame, que la gente no creyente difame de la iglesia. Lo que para mí es difícil entender es cuando personas que dicen ser creyentes hablan mal de la iglesia. Y si alguien que dice que es creyente habla mal de la iglesia, es porque no ha entendido, no sé si ha tenido una mala experiencia, pero no ha entendido lo que es concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿O es mezquino? Pero no creo que sea el caso con ustedes. Porque acá yo he conocido hombres y mujeres que son de mi admiración, que son hombres y mujeres de bendición. Que he visto la mano de Dios sobre sus vidas. Que he visto cómo Dios les respalda, porque eso es lo que hace Dios con todo aquel que le honra. Porque al fin y al cabo nosotros no damos por dar, sino que cuando damos estamos esperando una respuesta de lo que damos. Es fácil uno aparentar delante de la gente, mostrarse muy dadivativo, pero hay algo que solamente conoce Dios y es nuestro corazón, la motivación. ¿Por qué lo hacemos? Y lo que Pablo le dice a ellos es de que cuando se da con la motivación correcta, dos cosas resultan de allí. Por tal motivo, la convicción por qué lo hacemos es muy importante. No por imposición, no por obligación, como si fuera una secta o como si fuéramos comunistas, sino de corazón. No va de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama al dador alegre. No por aparentar, no para mostrar lo bondadosos que somos. Jesús lo decía: cuando tú des, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. No significa que usted todo lo que haga lo tenga que hacer en el secreto. Hace referencia, porque acá muchos se dan cuenta de lo que hace la iglesia. Y damos informes más para rendir cuentas que simplemente que por chicanear. Decimos que cómo resultó esto, aquello otro. Tiene que ver con la actitud del corazón. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago para impresionar al otro? ¿Lo hago para mi satisfacción personal? ¿Para mostrar lo bondadoso que yo soy? ¿O lo hago porque verdaderamente esa persona me importa y quiero darle? Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús estaba con la gente porque la gente le importaba. ¿Saben que es fácil darle un regalo a un niño y uno olvidarse de él? Y uno se siente bien. Pero escúchelo. Averigüe qué lucha le está pasando a esa familia real. ¿Cuál es la verdadera necesidad de ellos? ¿Cuál es la verdadera situación? Porque hay cosas que no cambian nada. Hay cosas que simplemente por una alegría momentánea, y a veces la gente está tan acostumbrada a esperar a que otros le dan, que se enojan cuando no le dan lo que ellos esperaban. Y se incomodan. Estos días le di una moneda de 200 a un muchacho porque estaba pidiendo y me los iba a devolver. Y al último me arrepintió. Pero hay un deseo, y cuando usted entiende la necesidad, cuando usted sabe verdaderamente el deseo, sabe que es mucho más que dar dinero. Es mucho más que eso. Que a veces nos toca actuar como Dios actúa. Dios no te da todo lo que tú pides, porque no todo lo que tú pides te hace bien. Pero producen dos cosas importantes, y una es que aquellas personas que reciben exaltan el nombre de Dios.
se suple una necesidad, y la segunda es que empiezan a exaltar el nombre de Dios, y por ese motivo nosotros damos para que se manifieste la gracia, porque usted es el representante de Dios. Así como por causa de muchos que obran mal, se habla mal del Evangelio, por causa suya y mía, la gente puede decir: esta gente tiene una fe verdadera. Y la gente exaltará y dará acción de gracias y glorificará a Dios por causa de lo que usted hizo en sus vidas. Y entonces la gente levantará oración por ti. La gente dirá: gracias, Señor, por fulano. Y cuando tú, y especialmente cuando tú le das a tus hermanos, y cuando tú ves la verdadera necesidad y buscas de alguna manera suplirla, ellos dirán: Señor, gracias por fulano, gracias por Perano, y levantarán oración por ti. Y ustedes no saben cómo se siente bien cuando uno ve que hay oración por uno. Nosotros hacemos oración de lunes a viernes en la mañana, 5:30 de la mañana. Bueno, para la otra semana la vamos a pasar a las 6 para que duerman un poquito más en vacaciones. Pero cuando hacemos oración y los hermanos oran, y normalmente hay alguien que levanta su oración por nosotros como pastores, y para mí es yo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por fulano o por Perano. Yo tengo un privilegio, y es que a veces yo me gano los elogios cuando son de ustedes. ¿Me explico? Muchas veces alguno de ustedes me ha dicho: tengo este mercado, o tenemos esto, y como yo soy el de la moto, el mensajero: pastor, gracias. Pero la verdad no. La verdad es que ha sido la iglesia la que te ha bendecido. Ha sido el pueblo el que ha bendecido. Ha sido el pueblo el que ha dado fulano, Perano, sutano. Y no hay cosa más linda cuando alguien te dice: tú simplemente haces lo que haces de una forma natural. No estás esperando aplausos, aunque nos gusta sentirnos reconocidos. ¿Para qué vamos a hablar bobadas? Pero muchas veces simplemente es la cotidianidad de lo que debiéramos ser. Y de un momento a otro llega una persona y te dice: gracias. Doy gracias a Dios porque el día que tú hiciste esto fue algo tan especial. Nuestro hermano John, el que apareció en el video, él estaba en la China y contaba que tenía un dinero, y el Señor empezó a redarguirlo. Llévaselo a tal pastor que vive en tal parte. Y él: ay, Señor, pero si es lo que tengo, llévaselo. Y usted sabe la batalla que uno tiene con eso, porque uno está pensando en su necesidad, y por el otro lado Dios te está mostrando la necesidad de otro, y hay una batalla de fe. Y el hombre, dice John, y él tomó la decisión. Fue tarde de la noche, tocó la puerta y le salió un pastor chino, y él le dice: ve, el Señor me dijo que te diera esto. Y ese hombre levantó una exaltación a Dios. Le estaba pidiendo a Dios: en esta necesidad económica que tengo, estaba pidiendo tanto y tú me has traído tanto. A los días, John recibió una bendición del extranjero que le triplicó lo que había dado, porque entendió que Dios nos da para dar. Porque si usted es un hijo de Dios, Dios le ha dado mucho para dar. Mañana la gente está muy alegre, aparentemente, pero usted va a ver mucha necesidad. No estoy hablando solamente de regalos.
No estoy hablando solamente de regalos. Y si usted no tiene a Cristo, si usted no le ha rendido su vida al Señor, el Señor tiene bendición para darla a todo aquel que cree en Él. Y la bendición más grande que el Señor tiene es perdonar tus pecados para que te puedas reconciliar con Él. Así que tienes un gran ministerio que lo puedes ejercer. ¿Qué tal si levantas tus manos a Dios y le das gracias? Si usted tiene necesidad, pídale a Dios en esta noche. O dígale al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo dé? Hazme ver, bendito Dios, dónde estás obrando tú, Señor. A veces nos cuesta discernir cómo ayudar verdaderamente a la gente. A veces nos cuesta discernir cuál es la verdadera necesidad de la gente. A veces es tan obvia, pero a veces no es tan obvia como quisiéramos. Y es allí donde necesitamos la dirección divina, la sensibilidad al Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Por un momento, si quiere, pone de pie o toma la posición que usted desee y por un momento habla con Dios. Si tiene una petición personal, pídale a Dios. Si tiene una necesidad de su alma, de su corazón, dígale: Jesús, te necesito. Ayúdame. Tú viniste a buscar lo que se había perdido. Yo muchas veces me he sentido perdido. Yo necesito una palabra de parte tuya. Yo necesito que obres en mi corazón, que perdones mi pecado, mi injusticia, mi maldad. Padre, en el nombre de Jesús, es tan fácil pasar de largo. Es tan fácil pasar de largo porque no nos queremos incomodar con la necesidad de nadie. Pero ayúdanos a ver más allá de las apariencias. Ayúdanos a ver más allá de aquel que quiere aprovecharse de nuestras creencias. Ayúdanos a ver más allá, bendito Padre Santo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por cada hombre, mujer, bendito Dios poderoso, que te ama. Y oro, bendito Dios, para que tú traigas entendimiento a nuestro corazón de lo que tú haces, de lo que tú obras, bendito Padre Celestial. De que tu iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo enriquecido en Cristo Jesús para bendecir. Que la iglesia es más poderosa y más valiosa que cualquier fundación, que cualquier corporación. Porque no hay ninguna fundación ni corporación que, aunque puedan cambiar el estilo de vida, ninguna puede transmitir vida como tú a través de tu pueblo, bendito Dios. Y yo oro, Dios mío, para que nos hagas entender eso, Señor. Si hay alguien herido por la iglesia, porque le han tratado mal en algún momento, porque no recibió según sus expectativas, yo oro, bendito Dios, para que traigas entendimiento sobre su vida. Yo oro, Dios mío, para que tú les muestres cómo es la verdadera iglesia. Que nos hagas entender lo que tú quieres de tu pueblo, bendito Dios poderoso. Que nos hagas entender, bendito Dios, cómo quieres que nos movamos, bendito Dios. Que nos hagas ver, Dios mío,
todo con lo que nos has bendecido, Padre Santo, porque tú nos has bendecido en gran manera. Hay un motivo de gozo y es cuando usted aprende a dar gracias a Dios por lo recibido. No se angustie por lo que no tiene, empiece a dar gracias a Dios por lo que tiene. Gracias, Señor, por el sustento. No sé su situación, pero empiece a darle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias, gracias porque hoy me he podido movilizar para venir a este lugar. Hoy tú me has dado salud. Hoy tú, Dios mío, me permites estar en mi casa, con mi familia. No sé cuál sea su motivo, pero con toda seguridad usted tiene una motivación, un motivo para dar gracias a Dios. Y yo le invito para que abra sus labios y empiece a confesar, a decir todo aquello por lo que tiene que darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por este vestido. No se preocupe por estrenes. La vida es más que la comida. La vida es más que el vestido. La vida es mucho más que el comer y el vestir. Tú eres santo, Dios. Gracias. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Oro, bendito Padre, para que tú manifiestes tu gracia. Oro, bendito Dios, para que tú sorprendas a tu pueblo, bendito Dios. Aquellos que están cansados, agotados, que están emocionalmente cargados, yo oro, Dios, en esta noche, para que tú traigas reposo sobre sus corazones, sobre sus vidas. Porque a ti te importa la gente más de lo que nosotros, bendito Dios. Porque tú te hiciste hombre, tomaste de forma de siervo. Porque te importa el necesitado. Porque te importa el que batalla. Porque te importa, bendito Dios, el angustiado. Pero oro para que tú nos hagas entender que nosotros podemos ser la respuesta a las oraciones de muchos. Que nosotros podemos ser la respuesta a ese hombre, a esa mujer, a ese joven que clama y que busca, pide tu ayuda.